Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Estaba yo discutiendo aquí con el amigo Marco sobre el tema que ya causó polémica. ¿La escaramuza o...? Vamos a continuar. Nuestro tema principal de esta semana va a ser la segunda parte de la biografía de Adolfo Hitler. Antes de que comencemos, quiero enfatizar y quiero recordarles que no pertenecemos al Partido Nacional Socialista, que nosotros no promovemos ningún odio, discriminación, no discriminamos por sexo, por raza, por ninguna cosa así. Lo hacemos simplemente por nuestro interés por la historia. Y bueno, la semana pasada nos quedamos hasta la toma del poder de Adolfo Hitler, la Cancillería, ¿no? El 1 de febrero de 1933. Cuando Adolfo Hitler toma la Cancillería, él lo hace por la presión que los camisas pardas, que los miembros de la CCA habían llevado en contra del gobierno de Hindenburg. Entonces Hindenburg, después de cambiar a 3 ministros en menos de 6 meses, tiene que recurrir a Adolfo Hitler. Entonces, prácticamente lo primero que hacen los nacionalsocialistas es quemar el Reichstag. También platicamos sobre eso, que es el Parlamento británico. Lo queman, lo mandan a incendiar. Se supone que dicen que nadie sabía que habían sido los nacionalsocialistas, pero ya conforme pasó el tiempo, se sabe que el que perpetró este incendio fue Hermann Göring, que él es uno de los hombres él fue el segundo hombre más poderoso después de Adolfo Hitler. Hermann Göring, aparte de ser el Reichsmarschall, el ministro de la Fuerza Aérea, también era el líder de las fuerzas de policías. Él era el ministro de Prusia, él era el guardia de los forestales. Él tenía como 50 títulos diferentes y Hermann Göring fue de los hombres más poderosos. Se supone que no sabían o que no le dijeron a Adolfo que iban a quemar el Reichstag para que cuando se enterara su respuesta fuera más espontánea. Entonces lo que hacen es que tan pronto se enteran del incendio del Reichstag, él pide al Parlamento y le pide al presidente Hindenburg que firme una ley a donde básicamente le van a dar poderes dictatoriales. Cuando le dan poderes dictatoriales, declaran ilegal al Partido Comunista, declaran ilegal al Partido Socialista y básicamente... Cualquier partido o asociación se declara ilegal. Y ya de ahí ellos se hacen uno con el Estado y pues ya nadie los iba a sacar. El siguiente paso en la carrera de Adolfo Hitler fue esperar la muerte de Hindenburg. Cuando Hindenburg muere, aquí hay algo que es interesante, bueno, para mí es interesante, es que Hindenburg, él tenía en su testamento la instrucción de que cuando él falleciera lo enterraran junto a su esposa. Pero Hindenburg fue el héroe de Tannenberg. Tannenberg fue una de las grandes victorias que tuvieron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial en contra de los rusos. Entonces mandaron a erigir un supermonumento por la victoria de Tannenberg, y cuando fallece Hindenburg, lo que hacen es que se los llevan a enterrar allá a Tannenberg, y ahí él obliga al ejército a que le rindan, a que le juren lealtad al ejército. Ya no le están jurando lealtad al presidente del Reich ni al canciller del Reich, sino se lo están jurando a Adolfo Hitler. Aquí lo que es interesante también mencionar que a la par de este crecimiento de poder, que eventualmente Hitler se hace del poder absoluto, en esta época también empieza la situación de que el interés que tanto Hitler como muchos de sus aliados tenían por las cuestiones ocultistas. Empieza la situación de... Él se mezcla mucho con una sociedad que se llamaba la Sociedad Thule. Es una sociedad muy famosa, incluso ha salido en películas, en la de Hellboy también la mencionan. Y había otra sociedad que se llamaba la Sociedad Brill. Y era gente que tenía así como unas ondas muy metafísicas, pseudocientíficas, muy raras, donde supuestamente se comunicaban con seres extraterrestres. Y empiezan a hacer una serie de investigaciones. Ellos tratan de justificar un poco la importancia del ser germano, ¿no? Recordemos que los alemanes provienen de una serie de tribus que los romanos durante muchos años les dieron palizas y palizas, hasta que eventualmente fueron absorbidas por el Imperio Romano, y realmente no tienen un origen así tan elevado, místico
o excepcional, ¿no? Entonces, básicamente ellos trataban de justificar sus acciones y empiezan entonces a hacer una serie a través de científicos que tienen una serie entre comillas podríamos decir, y empiezan, incluso van a Nepal allá, a ver van a ver allá los budistas, y empiezan supuestamente a investigar, y entonces supuestamente la raza aria viene de una rama de los nepaleses, y que también hay una rama que se va a Japón, y una serie de cosas muy jaladas de los pelos que bueno. Y también empieza a ver el contacto que tienen ellos con una serie de gente que supuestamente hablaba con los muertos, y había unas mujeres que hablaban con seres extraterrestres. De hecho es curioso, porque cuando acaba la guerra, las dos mujeres que estaban en esa sociedad, que supuestamente eran las que hablaban y que buscaban esta fuerza que supuestamente hacía levitar naves, etc., nunca volvieron a aparecer, o sea, desaparecieron. Entonces no se sabe qué les pasó, si ellas huyeron, si las desaparecieron, no se sabe qué les pasó. Y entonces hay una serie de mitos también alrededor de todo esto, de que supuestamente los nazis tenían un motor antigravitacional y que tenían ovnis, y que incluso en algún momento dado las fuerzas de extraterrestres se contactaron con Adolfo Hitler. Y bueno, una serie de cosas ya también muy jaladas de los pelos, de las cuales también solamente son historias y rumores, no hay nada comprobado, pero que bueno, le dan un sabor ciertamente raro. Incluso la quema del Reichstag, un vidente se la dijo a Adolfo Hitler 2 días antes de que fuera, él le dijo que había visto al Reichstag en llamas, y tan enojado estaba Hitler que fue y lo mandó matar, que dices, bueno, ¿y él qué culpa tiene? Solamente está viendo, pues ahora sí que está viendo el futuro, ¿no? Pues, ahora sí que es su chamba, bueno, pues lo manda a matar. Y entonces él empieza a mezclarse con esta gente, incluso Himmler y Goering y Rudolf Hess, muchos de sus allegados estaban muy metidos en estas ondas. Incluso Himmler estaba tan metido que absorbe prácticamente a estas sociedades, y nace lo que se llama la ANERBE. El ANERBE, que es una especie de sociedad también, o de instituto, para tratar de investigar la superioridad alemana y hacer una serie de otras cosas en nombre de supuestamente la superioridad nazi. Sí, unas ondas bien raras, pero sí existió la ANERBE, es lo peor de todo. De hecho, ellos investigan de dónde viene la suástica, o sea, porque, y sí es cierto, curiosamente la suástica, que es el símbolo del sol, aparece en diferentes culturas que no tienen ninguna conexión geográfica. Por ejemplo, las tribus norteamericanas también tenían la suástica. Entonces, de ahí es donde, como bien dice Marco, llegan a la brillante conclusión de que los arios de veras, vivían en Nepal, vivían allá por la India, se separaron, unos se fueron para Germania y los otros se fueron para Japón, y es ahí cuando no chocaban las ideas de que los japoneses y los alemanes fueran aliados, porque bien o mal los dos eran los arios de su zona geográfica. Pero bueno, son unas cosas sin duda extrañas. De hecho, bueno, hay un edificio, hay un palacio que creó Heinrich Himmler. Él, de todos los ministros, de todas las personas allegadas a Adolfo Hitler, él era de los más fervientes creyentes en la superioridad de la raza, y de los que más investigaban estas cosas medio raras. Entonces ellos tenían el castillo de Weselburg. En este castillo se supone que ahí era donde los miembros de las SS, que eran los elegidos por los dioses básicamente, los llevaban y los encerraban y les llevaban un adoctrinamiento a donde les hablaba Wotan, que era el dios de los paganos, y les decía que ellos eran superiores, que ellos eran otra cosa, y los adoctrinaban y los bautizaban. Al final de todo esto, los bautizaban siendo arios, les daban su nuevo nombre ario, y eran unas cosas bien raras, pero bien raras, ¿no? Y de hecho, existe que estaban 12 tumbas, había 12 tumbas, como la mesa redonda de los 12 caballeros de rey Arturo, y se supone que cuando Hitler muriera, ahí también lo iban a enterrar. Pero ahora estas son otras cosas. Estamos hablando de Adolfo Hitler, que también tiene mucho que ver, ¿no? Porque también la gente a veces no se logra separar de dónde es la fantasía, la ficción y todos los cuentos. Requieren mucho tiempo, pues, para más o menos medio masticarle a lo que es la historia del nacionalsocialismo. De hecho, otro de los puntos a donde Adolfo Hitler toma más poder es en algo que la semana pasada les mencionamos, que era la noche de los cuchillos largos. La CSA, cuando el nacionalsocialismo toma el poder,
La CCA son un grupo paramilitar de 2 o 3 millones de hombres en pie de lucha. Entonces, Ernst Röhm, que como mencionábamos era uno de los amigos más allegados a Adolfo Hitler, él sigue propugnando porque se haya una segunda revolución, porque quiten a los capitalistas, quiten a todos los judíos, la CCA se vuelvan el nuevo ejército, cosa que al Reichswehr, al ejército alemán, pues no le llamaba mucho la atención. Entonces, Hitler hace un pacto de compromiso con el Reichswehr y con los industriales para quitar a la CCA y pierdan ese cariz revolucionario. Entonces, los arrestan el 24 de junio de 1933, los arrestan y eventualmente matan a todos sus líderes, empezando por Ernst Röhm. Ernst Röhm, una de las particularidades que tenía es que él era homosexual. Entonces dicen que cuando llega a arrestarlo Adolfo a su castillo, estaba acostado con otro hombre, y según dicen que le da tanto asco al Führer que se sale de inmediato y ya de ahí ya no lo vuelve a ver, y le pide que se suicide, ¿no? De una manera muy amable le pide que se suicide. Entonces, esto es otro de los pilares por los que el nacionalsocialismo sigue afianzando su poder. En 1935 se emiten las leyes de Nuremberg. Las leyes, otro de los principales filósofos del nacionalsocialismo era este hombre que se llamaba Rosenberg. Él es el que escribió El mito del siglo XX, que era como la segunda Biblia del nacionalsocialismo, y sobre lo que él dice, habla de la superioridad aria y todas esas ondas, crean las leyes de Nuremberg. En las leyes de Nuremberg, básicamente a los judíos los pasan a calidad, les quitan la ciudadanía, no les permiten que tengan propiedades, no les permiten que ejerzan la medicina, ni que ejerzan las leyes. Empiezan a usar el parche, la famosa estrella amarilla. La estrella de David. Y también empiezan una serie de leyes sobre, bueno, si tú eres hijo de judío con alemán, entonces eres medio tal, pero si tu abuelito era, y empiezan una serie de clasificaciones así medio raras que tenían que ver de cuánta sangre judía. De la pureza de la sangre alemana. Entonces sí estaban bastante zafados del cerebro. Y bueno, por ejemplo, lo que son las leyes de Nuremberg, su punto culminante en 1938 es algo que se llama la Noche de los Cristales Rotos, que organizan lo que en muchos momentos les hemos mencionado que es un pogrom. Un pogrom es una cacería libre de miembros del pueblo judío, queman sinagogas, golpean judíos, matan a judíos, y ahí es cuando ya básicamente el nacionalsocialismo muestra la verdadera cara que ellos tenían, no lo que ellos estaban tratando de enseñarle al mundo. Bueno, pues vamos a pasar un pequeño corte porque nos está pidiendo nuestro amigo Icarus. Regresamos en unos minutos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.